La modalidad de graduación en maestría en docencia universitaria plantea la creación de un artículo científico. Pero, ¿qué es un artículo científico? Un artículo científico es un texto que describe los resultados de una investigación empírica, bibliográfica o una evaluación del estado de la cuestión en una disciplina académica. Para ser científico, un artículo debe fundamentar sus afirmaciones en datos. Se basa en datos obtenidos a partir de instrumentos válidos y confiables, una recolección de información sistemática, así como un análisis estadístico o interpretativo de acuerdo con procedimientos aceptados científicamente. Fundamentar sus afirmaciones en referencias científicas aceptadas. Las referencias bibliográficas que se utilizan para responder los argumentos para discutir teorías provienen de textos o publicaciones reconocidas por la comunidad académica y profesional. Utilizar argumentos lógicos para llegar a conclusiones. La argumentación es sistemática y evita las falacias, las generalizaciones, el uso de estereotipos, la invocación de autoridades o de creencias infundadas. Las conclusiones se derivan del tipo de estudio y sus alcances. Utilizar un lenguaje propio de la disciplina específica. Su lenguaje es técnico y denota un manejo fluido de la terminología propia de la disciplina en cuestión. Es importante, por lo tanto, que el artículo sea sometido a la revisión por parte de los colegas profesores y otras personas que puedan ofrecer una retroalimentación valiosa antes de entregar la versión final. Pautas para elaborar un artículo científico. Para desarrollar un artículo científico se debe dominar la comunicación escrita. Supone el dominio de la redacción ortográfica y la expresión clara de las ideas, construcción de oraciones y párrafos, con temas centrales y conectados entre sí. El pensamiento crítico. Al investigar o analizar un tema desde lo teórico, se debe indagar y cuestionar los supuestos de diversos conceptos, teorías y datos empíricos. Se debe sustentar sus propios puntos de vista. Creatividad. El autor debe identificar áreas problemáticas sintetizando teorías y hallazgos, con el fin de construir nuevas propuestas, cuestionar investigaciones de otros autores o evidenciar tendencias que ayuden a ver los datos desde nuevas perspectivas. Análisis de situación, contextos, hechos y teoría. El autor debe analizar en profundidad los componentes de un fenómeno y describirlo a través de una diversidad de datos empíricos e interpretaciones sobre los mismos, con el fin de darle sentido y su propia posición sobre el tema. Solución de problemas. El autor debe solucionar un problema relevante, abordándolo de acuerdo con la metodología científica. Síntesis e integración de información. Implica desarrollar el criterio para establecer relaciones entre fuentes e integrar información a partir de diferentes estudios. A este debe agregarse sus propios hallazgos sobre el tema. Investigación empírica. El autor debe aplicar todos los pasos del método científico, desde identificar los problemas, plantear hipótesis, definir variables, aplicar instrumentos, procesar datos y arribar a conclusiones válidas. Detección de información relevante. Supone tener la habilidad para identificar la validez y la pertinencia de las fuentes de información, además el conocimiento sobre dónde encontrar la información y cómo llevar a cabo la búsqueda. Uso de herramientas tecnológicas. Para escribir un artículo científico, actualmente se deben dominar recursos tecnológicos importantes como la navegación por internet y la búsqueda de bases de datos especializadas y válidas. Automotivación y autorregulación. El autor debe programar la investigación bibliográfica empírica, preparar borradores, someterla a retroalimentación de otros profesionales, elaborar avances y finalmente entregar un producto. Todo este proceso obliga a seguir un cronograma. Tipos de artículos. Artículos que reportan resultados de una investigación empírica. Describen y analizan los resultados de un trabajo de investigación empírico original, hecho por el propio autor, quien detalla la metodología seguida para recolectar los datos, su procesamiento, resultados con tablas y gráficos y conclusiones a las que llegó a partir de los objetivos o hipótesis planteadas. Artículos que describen el estado de la investigación de un área. Artículos de revisión. Describen cuál es el estado de la investigación en un área temática determinada, revisando investigaciones hechas por otros autores. Contribuyen a identificar tendencias y controversias en un campo de conocimiento y su importancia. La revisión debe ser exhaustiva y mundial. Artículos que asumen una posición sobre un tema y la fundamentan empírica y teóricamente. El autor tiene una postura sobre un tema, intenta argumentar y fundamentar su posición con revisiones de otras investigaciones o elaboraciones teóricas. Contribuyen a la construcción teórica, la investigación bibliográfica para sustentar los argumentos
deben ser bastante amplios. Componentes de un artículo científico. Título. Refleja el tema central. Puede utilizarse un título principal seguido de 2 puntos y luego un título secundario que refleje los detalles del contenido. No supera nunca las 15 palabras. Ejemplo. Dos. Autor. Se coloca el nombre y los 2 apellidos del autor debajo. Grado académico, afiliación y correo electrónico. Ejemplo. 3. El resumen y el abstract. Es un resumen con un máximo de 150 palabras en donde se especifica el tema, objetivo general, el método que se siguió, los resultados y conclusiones. Este resumen debe traducirse al inglés y colocarse inmediatamente después del resumen en español con el título abstract. 4. La lista de palabras claves. Debe incluirse de 4 a 6 palabras que describan el contenido del artículo. Se utilizan para que una persona que se encuentre realizando una búsqueda bibliográfica sea orientada hacia el mismo. 5. Introducción. Se hace una breve revisión teórica que usualmente incluye también antecedentes de investigación sobre el tema. Se plantean los objetivos hacia el final de la misma. La introducción tiene los siguientes aspectos: antecedentes históricos y teóricos del tema de investigación, planteamiento del problema o hipótesis, justificación, que es importante para la disciplina, y los objetivos del trabajo. Por lo general, la introducción se inicia con afirmaciones generales, estadísticas, datos históricos, antecedentes. Se hace más específica, se justifica el tema, y culmina con un párrafo específico en el que se identifica claramente el tema o problema y se describe la estructura que se va a seguir. 6. Material y métodos. Responde a la pregunta ¿cómo se ha hecho el estudio? Esta sección contiene 5 áreas. Diseño. Describe el experimento aleatorio, casos y controles retrospectivos, prospectivos, etc. Población. Describe el marco de la muestra y cómo se ha realizado su selección. Entorno. Indica dónde se ha hecho el estudio, hospital, colegio, universidad, etc. Intervenciones. Se describen las técnicas, tratamientos, mediciones, unidades, pruebas, piloto, etc. Análisis estadística. Señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han analizado los datos. 7. Análisis y discusión de los resultados. Los resultados se presentan con tablas y gráficos con base de objetivos e hipótesis si las hubo. Debe señalarse si los datos apoyaron o no la hipótesis, si los objetivos se cumplieron y si los datos concuerdan o no con los hallazgos de otros autores. Los hallazgos deben seguir una secuencia lógica y mencionar los relevantes, incluso aquellos contrarios a la hipótesis. En ocasiones una secuencia cronológica. Por ejemplo, si el artículo se trata de una historia de un concepto o una revisión de investigaciones en un periodo de tiempo determinado. Para el caso de artículos de investigación empírica, el desarrollo del trabajo comprende 2 apartados fundamentales: la metodología y el análisis de difusión de resultados. 8. Discusión y conclusiones. Debe escribirse en presente. Empieza con la respuesta a la pregunta de la introducción, seguida por las pruebas expuestas en los resultados. Estos datos indican que incluye las recomendaciones que crea oportunas, se evita sacar más conclusiones de las que los resultados permitan. En el artículo empírico, las conclusiones emanan del análisis y discusión de los resultados, en uno de revisión o teórico de los temas y subtemas tratados en el desarrollo. Se harán recomendaciones para el futuro trabajo en términos de las limitaciones o problemas que se encontraron en el estudio. 9. Reconocimiento. Agradecimientos a las personas e instituciones que colaboraron con la realización del estudio. 10. Referencias bibliográficas. Se citará únicamente a los autores consultados para el desarrollo de la investigación. Las referencias deben numerarse de forma consecutiva con números arábicos, en el orden que aparecen por primera vez en el texto y utilizando las normas de Vancouver.